Y el saqueo de Marsa ha provocado hoy una tormenta en el Parlamento valenciano. Mónica Oltra, la portavoz de Compromís, ha acusado a Rita Barberá de robar el dinero de los valencianos. La considera responsable política del saqueo de Marsa. Y mientras seguimos conociendo más detalles, según el exgerente de Marsa, el informático de la empresa tiene 16 coches de lujo, 5 chalets y un yate en Mónaco, presuntamente pagados con dinero público. Durísimo enfrentamiento hoy en las Cortes Valencianes entre Mónica Oltra, que preguntaba a Fabra por el caso de Marsa. Quines gestions pensa fer perquè els responsables polítics, Crespo, Barberà, secretaris generals del PP, en els diners que s'han furtat als valencians? Moltes gràcies. Y Rita Barberá, que respondía enfurecida. Que retire mi nombre de la inculpación de que he furtat diners als valencians, perquè estaré dispuesta a ir a la justícia a demandarle a ella. I si vol me du als tribunals, que allí mos veurem, però vostè és responsable política del saqueig de Marsa. Una bronca que ha estallado a cuenta de este hombre, Sebastián García, más conocido en Valencia como Chanín. Fue el informático de Marsa y le fue francamente bien. Entre sus propiedades, 16 coches de lujo como este deportivo. Aunque su verdadera debilidad son los todoterreno, hasta 8 ha llegado a tener. También 5 chalés, al menos uno en esta exclusiva urbanización de Valencia y un yate amarrado en Mónaco. Lo sabemos porque se lo ha contado al juez este hombre, el exgerente de Marsa, Esteban Cuesta. Señor Cuesta, ¿qué tal ha ido la declaración? Nunca he hecho declaraciones. Él y el informático se lo repartían así según le contó al juez Chanín. Él pagó a Cuesta 1,8 millones de euros en comisiones y un peaje de 4.000 euros al mes durante años para poder trabajar con la empresa. Cuesta le premiaba pagándole facturas hinchadas que después se repartían 60% para uno y 40% para otro. Eso explicaría que la empresa comprase 400 monitores o 200 impresoras para una plantilla de 30 personas. Solo declaro en el juzgado, insisto. Cuesta lo negó ayer ante el juez, pero sí reconoció que existía una trama para saquear Marsa. ¿Cree que no responderá a las preguntas?